Hola, buen día compañeros, nos da mucho gusto poder saludarles en esta actividad número 3 de la materia El principio de oralidad en el sistema jurídico mexicano, y hoy nos acompaña nuestra compañera Noemí Chávez, nuestra compañera Jacqueline y yo, Mitch. Entonces estamos muy felices de poder compartir esta actividad con ustedes y vamos a iniciar definiendo lo que es el principio de oralidad actualmente en nuestro sistema jurídico mexicano. Aquí podemos entender que es una metodología, es un procedimiento contemporáneo, ¿no? En donde precisamente se basa en poder innovar en los procedimientos judiciales y particularmente en el sistema acusatorio mexicano. Este programa, este proyecto se caracteriza por privilegiar la comunicación verbal y directa entre ambas partes, tanto el juez como los intervinientes durante todo el proceso jurídico. Su objetivo principal es garantizar esta inmediatez, esta transparencia, esta parte genuina a la hora de la administración de la justicia. Es por eso que podemos rescatar que una de las habilidades más importantes es la habilidad comunicativa, la manera oral en cómo nos expresamos, y aquí podemos encontrar las características de la oralidad jurídica. Rápidamente se las voy a explicar, como lo es la inmediatez. Consta en el que el juez, de manera presencial y directa, se ponen a prueba estas declaraciones. Por otro lado, tenemos la publicidad, en donde las audiencias son por regla general públicas, lo que refuerza esta transparencia, ¿no? Tenemos lo que es la contradicción, que son donde las partes pueden conformar estas pruebas y argumentos de una manera más directa. Por otro lado, otra característica muy importante es la concentración. Se basa en que los actores procesales se puedan desarrollar dentro de la audiencia y de esta manera sean continuas y ordenadas. Nos vemos que uno de los objetivos principales es generar la eficiencia, es generar que estos procesos jurídicos se puedan resolver de manera rápida, eficaz, y es por eso que tenemos estas características. Por otro lado, tenemos la continuidad, que busca evitar estas dilataciones mediante las audiencias sucesivas y cercanas a su tiempo. Creo que también una parte importante es que buscan ser más eficientes en cuestión del tiempo. Y por otro lado, tenemos estos elementos que acompañan al principio de la oralidad dentro de los procesos jurídicos, como lo es la publicidad, que ya lo habíamos explicado, que permite el control social de la justicia, la inmediación, en donde el juez debe estar presente en la recepción de pruebas y alegatos, ¿no? Es decir, que el juez siempre puede estar acompañando este proceso jurídico. Tenemos la contradicción, en donde las partes tienen derecho a refutar y debatir las pruebas del contrario. La concentración, como se los explicaba, en donde los actos procesales se realizan en el menor número de audiencias posibles, ¿no? Esto para que no se alargue todo el proceso jurídico. La continuidad, que son donde las audiencias deben desarrollarse sin estas interrupciones prolongadas, ¿no? Y por último tenemos la igualdad procesal, en donde busca que se garanticen ambas partes, que estas ambas partes tengan las mismas oportunidades de intervención, ¿no? También vemos que es muy esencial que para que se pueda lograr un eficiente proceso oral en la parte jurídica, tiene que existir esta igualdad. Incluso me parece que en muchos tribunales donde se imparte la justicia, e incluso hay abogados que tienen que hablar las lenguas, ¿no? De los diferentes, por ejemplo, está el náhuatl, está distintas lenguas, ¿no? Vemos que en nuestro país se da esto de que obviamente tenemos muchísimas culturas, y es importante que para que se pueda lograr esta igualdad procesal también cuenten con esta defensa. Y en conclusión les podría decir que este principio de oralidad fortalece la transparencia, la eficiencia, la eficacia, la legitimidad judicial al permitir que estas decisiones sean más rápidas, están fundamentadas en la valoración directa y de las pruebas y de este contrato personal del juez con los interventores, ¿no? Asimismo, esto promueve una confianza ciudadana en el sistema judicial. Yo creo que eso es algo que falta mucho en nuestros sistemas actuales jurídicos, la confianza de la ciudadanía para poder hacer una demanda, una denuncia, y es por eso
que este proceso suele ser un poco más genuino, más auténtico, por lo tanto reduce la burocratización de estos procedimientos escritos. Y bueno, a continuación, nuestra compañera Noemí nos va a hablar de los fundamentos legales que sustentan este principio de oralidad. Muchas gracias, Michelle. Los principios de oralidad, pues que al principio de la oralidad es uno de los pilares más importantes dentro del sistema judicial moderno. Este principio busca que los procesos sean más claros, directos y accesibles, garantizando que las partes involucradas puedan expresar sus argumentos de forma verbal ante un juez. A través de la oralidad se promueve una justicia más transparente, más rápida y participativa, donde el diálogo sustituye a la rigidez de los escritos. En esta actividad me gustaría analizar los fundamentos legales que respaldan la oralidad en los procesos judiciales y los contextos del derecho donde se aplica. Para empezar, pues me gustaría responder la primera pregunta, que son los fundamentos legales y que los sustenta el principio de oralidad en los procesos judiciales. Y yo podría decir que el principio de oralidad tiene su origen en las constituciones modernas y en los tratados internacionales de derechos humanos, los cuales garantizan el debido proceso y la tutela judicial efectiva. Perdón. De acuerdo con Yáñez y Mila, la oralidad se ha convertido en un principio constitucional dentro de los estados democráticos de derecho, ya que agrupa valores como la publicidad, la inmediación, la concentración y la contradicción, los cuales fortalecen la transparencia, el respeto a los derechos de quienes participan en el juicio. En el ámbito internacional, el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a ser oída. Esto implica que las audiencias orales son una forma de asegurar ese derecho, al permitir que las partes intervengan directamente y que el juez valore personalmente las pruebas y testimonios. Asimismo, las constituciones latinoamericanas han adoptado de forma explícita el principio de oralidad. Por ejemplo, en Ecuador, en el artículo 168 de la Constitución, señala que los procesos judiciales deben desarrollarse mediante el sistema oral, observando los principios de concentración, contradicción y publicidad. Otro ejemplo muy claro es Venezuela. En el artículo 257 dispone que las leyes procesales deben adoptar procedimientos breves, orales y públicos. Y en el caso de México, este principio se materializó con la reforma constitucional del 2008, que dio origen al sistema penal acusatorio y oral. Desde entonces, las audiencias se realizan de manera pública, con la presencia del juez, las partes y el público, garantizando una mayor transparencia y control social. Un ejemplo penal oral es el juez puede escuchar directamente las declaraciones de los testigos, observar su lenguaje verbal y valorar su credibilidad, lo que fortalece la inmediación y la imparcialidad del fallo. Yo creo que como lo podemos ver, esto acelera demasiado los tiempos, ya que en lo que va y viene un escrito para aumentar presentaciones, para aumentar pruebas, para comentar lo que las partes quieren, esto alarga demasiado los procesos, pero al estar ahí presentes ante un juez se aceleran los tiempos y de esa forma podemos darle una resolución al caso mucho más fácil y más efectiva, ¿no? Porque no solamente estamos viendo lo que un papel dice, sino también podemos ver lo que las personas tienen que expresar. La segunda pregunta que quiero responder es: ¿en qué contextos o áreas del derecho se utiliza el principio de oralidad?
Bueno, pues la oralidad tiene presencia en varias ramas del derecho, principalmente en aquellas que buscan una justicia más ágil y participativa. Entre las más relevantes se encuentran el derecho penal, que es un ámbito donde la oralidad ha tenido mayor derecho. Cavalli Asol explica que este principio permite integrar otros valores procesales como la inmediación, la publicidad y la concentración, fortaleciendo la legitimidad de las decisiones judiciales. Y un ejemplo podría ser como en una audiencia penal las partes presentan sus argumentos y pruebas de forma oral frente al juez, lo que permite que éste conozca los hechos de manera directa y tome una decisión basada en lo que realmente percibe y no solamente en lo que un papel puede expresar. Otro punto es el derecho civil y familiar. En los últimos años también se han implementado audiencias orales en procesos civiles y familiares con el propósito de hacerlos más rápido y eficiente. Un ejemplo es en un caso de custodia de menor, el juez escucha a las partes, analiza sus argumentos y valora las pruebas de manera oral, lo que permite emitir una resolución más humana y cercana a la realidad de las familias. Sobre todo en este ámbito de derecho civil y familiar, pues todavía es más necesaria esta parte oral, porque ahí no solamente podemos ver la parte fácil de lo que una persona puede escribir, sino las realidades que se transmiten a través de gestos, a través de emociones, y esto permite que el juez pueda tomar una resolución, sobre todo cuando están involucrados los niños, una resolución mejor para los pequeños, ¿no? Y el derecho laboral y administrativo. En algunos tribunales laborales y administrativos, la oralidad favorece una resolución más directa de los conflictos, ya que las partes pueden dialogar frente al juez y defender sus posturas sin perderse de extensos escritos. En estos contextos, la oralidad contribuye a humanizar la justicia, permitiendo un contacto más directo entre el juez y los ciudadanos, lo que genera mayor confianza y transparencia en el sistema judicial. En todos estos contextos, la oralidad contribuye a humanizar pues la justicia que tanto necesitamos, y sobre todo que no solamente se quede como una regla, ¿no? Y que paso 1, paso 2 y paso 3, sino que también puedan humanizarse todos estos sentimientos y todo lo que está afrontando cada una de las partes, ¿no? En conclusión, yo podría decir que el principio de la oralidad representa una de las transformaciones más importantes en la administración de justicia. Gracias a él, los juicios se vuelven más claros, inmediatos y accesibles, fortaleciendo la confianza ciudadana en los tribunales. Además, al permitir la participación directa de las partes y la observación pública del proceso, se garantiza una justicia más democrática, transparente y respetuosa de los derechos humanos. En definitiva, la oralidad no solo es una técnica procesal, sino una forma de acercar la justicia a las personas, haciendo que el derecho sea más humano y eficiente. Muchas gracias. Ok, bueno, continúo. Yo les voy a hablar acerca de cómo se implementa el principio de oralidad en el sistema jurídico y cuáles son sus beneficios, digamos, en términos de interacción entre las partes, evaluación de las pruebas y la transparencia de los procesos, ¿no? Bueno, hablemos de la implementación. Bueno, el principio de oralidad se implementa mediante la realización de audiencias orales. Esto queda como un acto central del proceso, donde las partes como el juez, el fiscal, la defensa, los acusados y los testigos interactúan directamente. Con la implementación de la oralidad no se trata de eliminar completamente la escritura,
sino que se trata de privilegiar la comunicación verbal en etapas cruciales, como especialmente como en la práctica de pruebas, los alegatos. Esto se consagra y se presenta en diferentes, a nivel constitucional, como ya mencionaban, en diferentes países como de Latinoamérica, y también en instrumentos internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos. Y pasemos ahora a los beneficios de la interacción, en cuanto a la interacción de las partes, ¿no? Bueno, pues la oralidad permite un debate directo y contradictorio entre las partes, es decir, estas pueden alegar y la contraparte puede contradecir. También pueden realizar exámenes y y la contraparte ahora sí que realizar contraexámenes de forma inmediata, lo que enriquece el debate y facilita la comunicación que sea más fluida. En cuanto a los beneficios de la evaluación de pruebas, bueno, el juzgador aprecia las pruebas de forma directa e inmediata y puede observar el comportamiento, el tono de voz, la actitud y todos los gestos que hacen los testigos y las partes, formando una convicción con una información mucho más rica que la que contiene una acta escrita, ¿no? Y esto se conoce como la inmediación y es un derivado importante y esencial de la oralidad. Pasemos ahora al beneficio en cuanto a la transparencia del proceso. Bueno, pues tenemos que la oralidad está intrínsecamente ligada a la publicidad, es decir, al desarrollarse las audiencias de forma oral y en público, se permite el control del ciudadano sobre la administración de justicia, lo que aumenta la confianza en las instituciones y aleja los procedimientos que antes se caracterizaban de los sistemas judiciales, ¿no? Que podían ser arbitrarios y digamos que se podía prestar a corrupción. Voy a hablar acerca de cuáles son los elementos base de los principios de oralidad, ¿no? Estos trabajan en conjunto para hacer el proceso judicial para que sea más accesible, eficiente y justo y promoviendo una administración de justicia más sana. Bueno, son varios elementos y estos trabajan de forma sinérgica. Voy a hablar del primero, que es la palabra hablada o la oralidad como tal. Esto es un medio principal de la comunicación y hace que el proceso sea más comprensible y accesible para las partes, para que no necesitan depender ya de un abogado para entender trámites o escritos complejos. Otro elemento es la inmediación judicial. Esta consiste en la relación directa y sin intermediarios entre el juzgador y las partes y las pruebas, ya que el juez que presenta es el juez que presencia es el juez que juzga. Entonces, esto garantiza que la decisión final sea formada o sea tomada por alguien que vio y oyó directamente las pruebas, lo que hace más justa y fundamentada la sentencia. Pasamos también a otro elemento que es la concentración de los actos. Y bueno, esto implica que los actos procesales, o sea, los alegatos, las pruebas y todo esto, se realicen en el menor número de audiencias y en un corto plazo para que no se alarguen. Y esto evita la dispersión del material probatorio y la demora, agilizando el proceso y haciéndolo más eficiente. Otro elemento es la publicidad. Esta exige que los actos del proceso, especialmente el juicio, sean conocidos entre el público. Y esto funciona como un mecanismo de control social sobre los operadores de justicia, en este caso los jueces, previniendo arbitrariedades y fomentando la transparencia, lo que a su vez hace que la justicia sea más accesible y que esté a la vista de la ciudadanía. Y por último encontramos la contradicción. Bueno, en esto es la esencia del sistema, porque garantiza que cada parte tenga el derecho de conocer y refutar los argumentos o las pruebas de la contraparte, que presenta la contraparte. En el marco de la oralidad, este debate se maximiza permitiendo separar lo falso de lo verdadero de manera más efectiva y contribuyendo a un proceso más justo. En conclusión, estos elementos, como la interacción de estos elementos, por decir, como la palabra hablada y la inmediación, la contradicción y la publicidad, facilitan a la oralidad para conformar un sistema procesal más accesible por la publicidad, más eficiente por la palabra hablada y la concentración, y más justo por la inmediación y la contradicción, promoviendo así una mejor administración de justicia acorde a un Estado democrático de derecho.
Eso sería todo por mi parte, compañeras. Muchas gracias, gracias a todas. Pues como siempre es un gusto poder exponer estos temas tan nutritivos y tan relevantes para nuestra materia. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Gracias, igualmente. Gracias, buen día.